se lo cobres igual al pobre que al rico. Si el pobre es un ahorro de subsistencia, probablemente está ahorrando para pagar una deuda, y el rico probablemente es lo que le sobra. Y sobre esa premisa de los errores que se han cometido, ¿cuál es la propuesta? Nosotros proponemos una reforma fiscal integral que obviamente tiene que ser negociada con todos los sectores, porque si no va a pasar en la Asamblea. ¿Cuáles serían los componentes de esa reforma fiscal integral? Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos. Pero sobre Silencio. Silencio, por favor. Sobre todo, Quedan 2 minutos y medio. No bajo la lógica, yo no le voy a llamar derecha, porque aquí eso derecha e izquierda creo que se quedó atrás, pero bajo la lógica de los mercantilistas, que es, bueno, como le vamos a poner 3% a todos, entonces el rico paga más porque tiene más. No, recordemos que el rico le sobra dinero. Es decir, si tiene 5 yates puede vivir con 4, pero el pobre no puede vivir con una tortilla menos. Entonces, el impuesto, la gradualidad del impuesto, es decir, todos los impuestos deberían de tener gradualidad. Por ejemplo, el IVA, ¿por qué no le quitamos el IVA a la canasta básica y lo sustituimos? Pues los economistas saben que se puede sustituir si le ponemos un IVA más alto a los suntuarios. Es decir, si pagas, por ejemplo, un IVA del 35% para comprar un yate, pero pagas 0% para comprar frijoles. Entonces, obviamente, toda esa... Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es hacer una reforma fiscal consensuada entre los sectores. Y cuando digo sectores, no estoy hablando de los sectores de siempre, ¿no? Estoy hablando de todos los sectores, sindicatos, comunidades, asociaciones, cooperativas, bancos cooperativos, también los bancos grandes porque les va a tocar pagar. Pero al final de cuentas, hacer una propuesta consensuada en donde tenga 2 premisas básicas. La primera es modernizar la recaudación, pero la segunda también es hacer un sistema progresivo que entienda que el que tiene menos debe pagar menos. Nosotros lo demostramos en la alcaldía de San Salvador. Las 7,000 familias más pobres de la capital, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta de eso, nosotros les quitamos todos los impuestos y tasas municipales. A 7,000 familias pagan 0. Ahora se está quejando el nuevo alcalde porque no recibe dinero. Claro, le quitamos 7,000 familias. ¿Por qué? Porque le cobramos a los que antes no les cobraban. Quiero incluir ahora otro aspecto de la fiscalidad que también es muy importante y que tiene que ver con la dificultad en la que estamos actualmente. Los incentivos fiscales. ¿Cuál es el papel que juegan los incentivos fiscales en su estrategia de dinamización del empleo a través de la inversión privada? Porque a partir de los 90 ha sido la estrategia favorita de los gobiernos, de decir, no, le vamos a dar incentivos fiscales, vamos a renunciar a recursos para que generen empleos, y entonces seguimos con el problema del empleo y seguimos sin recursos fiscales. Entonces, ¿qué papel juegan esos incentivos en su plan de gobierno? ¿Permanecen? ¿Se evalúan? ¿Se amplían? ¿Qué pasa? Yo creo que estoy totalmente en tu página. El neoliberalismo para nosotros tiene que quedar atrás. Arena lo fomentó en los 90s. Arena lo fomentó en los 90 con la privatización de la banca, con la privatización de las pensiones, con la dolarización, con el IVA, con el incremento del IVA, y el FMLN prometió cambiarlo, lo único que hizo fue administrarlo e incrementarlo. 30 segundos. El neoliberalismo ya se quedó en el pasado. Nosotros no vamos a trabajar en un país neoliberal ni en un país mercantilista. Vamos a trabajar en una economía social de mercado. Y para eso, tú sabes, no tenemos que inventar las recetas ya están inventadas y lo único que vamos a hacer es importarlas, las que funcionan y las que benefician al pueblo. Okay, bien, gracias. Aprovechando. Gracias, se acabó el tiempo, Zaira. Gracias. Gracias, Zaira. Bien, pasamos entonces a la fase de las preguntas formuladas por ustedes, formuladas por el público. La metodología consiste en que Fátima y yo formularemos las preguntas hechas por el público y por la comunidad universitaria. Las interrogantes se han agrupado en temas afines para hacerlo lo más puntual y lo más precisa posible. Inicia Fátima. Bien, nuevamente tienen la libertad de contestar cualquiera de los dos. Van a tener un máximo de 3 minutos para contestar cada pregunta, así que voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el proyecto real o estrategias que tiene en su plan de gobierno para la generación de empleos o incursión en el ámbito laboral de los jóvenes universitarios en El Salvador? Muchas gracias. Entendamos una cosa, y creo que Zaira nos puede dar una cátedra de eso. El empleo se basa en nuestros países, hoy por hoy, se basa en oferta y demanda. Nadie puede decir, nosotros vamos a crear 500,000 de empleos. Porque si se tratara de una competencia de números, pues bueno, le ponemos 2 pancitas al número de Arena y nosotros vamos a crear 800,000 empleos. Pero realmente toda la empleabilidad se basa en oferta y la demanda. La oferta puede ser estatal, pero tiene que ser oferta y demanda. No hay otra forma. ¿Y esa oferta cuál es? ¿Cuáles son los empleos que están disponibles ahorita? Los pocos empleos que están disponibles ahorita. ¿Maquila o call center? Si habla inglés al 90%, puede ir a un call center, trabajar a esta hora.
Sí, puede coser, puede trabajar en una maquila. Pero ¿qué está pasando en la economía ahorita? Ya están inventando, yo sé que nadie de ustedes quiere trabajar en una maquila, pero incluso los salvadoreños que trabajan en las maquilas, ¿qué va a pasar cuando venga la tecnología 3D y en lugar de coser las camisas se impriman? ¿Saben qué va a hacer Nike y Adidas que ahorita están produciendo aquí en El Salvador? Las van a imprimir allá. ¿Para qué van a pagar flete para que se impriman en El Salvador y no imprimirlas en Estados Unidos? Las van a imprimir donde las venden. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas miles y miles de personas que trabajan en las maquilas? No hay empleo real. La oferta de crear 300,000 empleos es falsa si no se entiende la realidad de dónde vienen los empleos y todo depende de la oferta y la demanda. Nosotros necesitamos cambiar holísticamente el país. Por eso cuando nosotros promovemos que se hagan polos de desarrollo nos critican, ay, ¿por qué van a hacer un aeropuerto allá en La Unión si que está muy cerca? Y Avianca se reunió con nosotros y nos dijo, allá en Honduras nos están ofreciendo el aeropuerto de Palmerola para hacer un hub. Pues el de Palmerola queda más cerca que el aeropuerto que estamos proponiendo en La Unión. Sí está bien que lo hagan los hondureños, pero no está bien que lo hagamos nosotros. Porque aquí no están preocupados por los empleos o por el desarrollo de Oriente, están preocupados por el monopolio de las aerolíneas. Por eso es que El Salvador es el lugar más caro para viajar por milla del mundo. Un minuto, Nayib. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la única forma de crear empleos? Nos saltamos la primera revolución industrial, no tenemos ni siquiera tren. Nosotros proponemos un tren y dicen, eso es populismo. ¿Un tren es populismo? La primera revolución industrial es populismo. Tenemos que desarrollar nuestro país, tenemos que apostarle a la educación y educación de verdad y entender el nuevo mundo que se nos viene con la cuarta revolución industrial para que todos ustedes, su familia, sus amigos, para que todos los salvadoreños puedan acceder a un empleo de verdad. Y no una promesa que yo le puedo poner un número en una página y como dicen cualquiera, el papel aguanta con todo, para poner una cifra. Tenemos que generar demanda de empleo para que pueda haber oferta de empleo. Y así, ¿cómo lo vamos a hacer? Con inversión pública productiva que facilite la inversión privada nacional y extranjera. Pero tenemos que entender, como dijo Tim Cook, que tenemos que tener las condiciones para que haya una fábrica de Apple aquí. Si no, ¿cómo va a haber una fábrica de Apple en El Salvador? ¿Cuándo va a venir Apple en El Salvador? Cuando un gobierno los invite. ¿Van a mandar 5 personas a hablar con Apple? No, tenemos que crear las condiciones aquí para que nuestro país sea interesante para la inversión. Gracias, Nayib. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal propuesta de política pública dirigida a mejorar e impulsar la participación de los jóvenes en organizaciones sociales y políticas? Tres minutos. La primera, la participación de los jóvenes ha sido vista en nuestro país siempre como un número de votos. Si ustedes se fijan en los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Ondean banderas, pegan basura en los postes. Eso es lo que hacen los jóvenes. La participación de los jóvenes real empieza por escuchar y entender a los jóvenes. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía de San Salvador, estaba prohibido patinar en las plazas públicas. ¿Y para qué son las plazas públicas si no es para usarlas? Ah, es que los skaters quiebran el concreto y los carros arruinan el asfalto, entonces quitémoslos. Ellos ven a los jóvenes como una amenaza, como ahí vienen. Gracias a Dios ahí vienen, porque eso quiere decir que muchos de ellos ya se van. La participación de los jóvenes empieza porque cada uno de ustedes se siente empoderado a participar, porque nadie les va a dar un espacio si no se lo toman. A mí no me dieron un espacio en el FMLN para participar en la alcaldía de San Salvador. No, me lo dieron en la alcaldía donde iban a perder, en Nuevo Cuscatlán, donde Arena sacaba el 75% de los votos y donde en todo caso ganar a nadie le importaba porque ese pueblito no era importante. Pero nosotros le demostramos que ese pueblito sí era importante y le demostramos que sí valía la pena y le demostramos que sí se podía ganar. Y le demostramos que los jóvenes sí lo podían hacer. En ese entonces yo tenía 29 años, tal vez un poquito mayor que algunos de ustedes. Pero la participación de los jóvenes no depende de lo que les permitan participar los de arriba. Depende de ustedes. Ustedes tienen que tomarse esa participación en sus manos. En Guatemala los jóvenes votaron un gobierno. ¿Y lo votaron cómo? Cediendo las calles. Pero aquí nos dan bofetadas y bofetadas y bofetadas y bofetadas. Salen filas y filas los casos de corrupción. Un minuto. Hace poco acaba de perderse el caso de la responsabilidad civil del caso de Francisco Flores. Dinero que venía para los terremotos. No sé cuántos de ustedes fueron con pala y piocha a ayudar en los terremotos del 2001.
salían los pedazos de personas de la tierra. ¿Y qué hicieron? Se robaron el dinero, confeso. Lo ocuparon para la campaña, lo ocupó Flores para pagar la campaña de Tony Saca. Arena estratégica, arena territorial, Tony Saca, Nabil Escobar. Ahí están los cheques. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahora ya se perdonó la responsabilidad civil. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestro país? Tenemos una oportunidad con la juventud. Pero ser jóvenes no es algo especial si ustedes no lo hacen especial. Porque todos hemos pasado por las mismas edades. Lo importante es la oportunidad que tenemos que las cosas sean diferentes. Pero como dijo Albert Einstein, no se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Ustedes tienen que empezar a hacer las cosas diferentes para poder tener un El Salvador diferente. Gracias, Nayib. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la propuesta en política migratoria y qué han hecho o qué piensan hacer ante este fenómeno de caravanas de migrantes? Creo que está de más decirlo, el drama humano que vemos con la primera caravana y ahora con la segunda caravana de migrantes de El Salvador, aparte de las de Honduras y aparte de las de Guatemala. ¿Y qué han hecho los gobiernos? Aparte de eso, peor, mejor que no hubieran hecho nada. Han dicho que están siendo financiadas por otros gobiernos. En Honduras y en Guatemala dice que la financia Maduro de Venezuela. Y acá dicen que la financia la Derecho Intercontinental. Al final de cuentas no quieren asumir su propia responsabilidad, que eso es el resultado directo y palpable que todos podemos ver de la política fracasada de los últimos 30 años en nuestro país. Si ustedes ven, incluso algunos economistas, por supuesto no economistas de la UCA, pero algunos economistas, sí, ya saben cuáles, algunos economistas dicen, recibimos 5.000 millones de dólares de remesas. Eso potencia nuestro crecimiento económico y solventa nuestra balanza de pagos. Qué sencillo, ¿verdad? Como que fuera una cifra. Pero no ven tres cosas. Primero, el drama humano que sufren los migrantes. Segundo, la desintegración familiar que termina destruyendo nuestro tejido social. Y tercero, esos 5.000 millones de dólares es muchísimo menos de lo que ellos pudieran haber producido aquí en El Salvador si El Salvador les hubiera brindado oportunidades. Y lo puedo probar así. ¿Cómo se los pruebo? Ok. Si los migrantes envían 5.000 millones de dólares, ¿cuánto están ganando allá? Tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que pagar el lugar donde viven, tienen que divertirse, tienen que pagar agua, luz, teléfono, internet. ¿Cuánto envían? El 20%. Quiere decir que están ganando 25.000 millones de dólares. Y si les pagan 25.000 millones de dólares en un entorno totalmente capitalista, ¿cuánto están produciendo para sus empleadores? Será el doble como mínimo. 50.000 millones de dólares. Me estoy quedando corto, estoy seguro, pero lo tiro así para que no digan, que se fue arriba. 50.000 millones de dólares que dejamos de producir aquí por exportar a nuestra población joven, productiva, parte de nuestra población joven y productiva. Nosotros tenemos una gran ventaja, una bendición, y es que en Europa en Suiza le pagan a los ciudadanos para que tengan hijos, porque están quedando solo con población mayor y necesitan jóvenes para pagar las pensiones, jóvenes para que funcione el Estado. Entonces, nosotros tenemos la bendición que el 70% de nuestra población es joven. El 70% es menor de 35 años. Hay países que pagaran miles de millones de dólares por tener eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? No les damos oportunidades, los exponemos a la inseguridad, no les damos una educación como debe de ser para que puedan tener empleabilidad, no fomentamos la inversión, se roban el dinero del Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos exportando gente. Y eso es lo que está pasando en la caravana. Pero ojo, les quiero decir algo más grave de lo de la caravana. La caravana suman ¿cuánto? 1.000 personas. Es un drama humano horrible, ¿no? Se asusta la gente al verlo. ¿Sabían que 300 salvadoreños se van todos los días ilegalmente? 300. En 3 días, hoy, mañana y pasado hay otra caravana invisible. 20 segundos. 300 salvadoreños se van cada día de nuestro país a cruzarse 3 fronteras, un desierto, a llegar a un país sin papeles, con el riesgo de ser capturados y metidos en una jaula, para escapar de la realidad que Arena y el FMLN ha construido El Salvador. Para escapar de esa realidad se van 300 salvadoreños diarios, y eso lo podemos ver en las caravanas. Gracias. Las caravanas nos dan el reflejo de la realidad que todos los salvadoreños viven a diario en una escala u otra. Siguiente pregunta. Tengo que hacer la siguiente pregunta. Dice así: sabiendo que El Salvador es un país laico, ¿piensa involucrar la religión en temas de gobierno? Bien, El Salvador es un país laico.
Eso quiere decir, ojo, un país laico no quiere decir un país ateo. Es decir, si usted es ateo puede serlo, pero si usted cree en Dios, puede creer en Dios. En lo personal, yo creo en Dios. Pero un país laico, yo no puedo imponer mi creencia en los demás. Esa es la base de un país laico, que las políticas públicas sean políticas públicas, en base al método científico. Pero pues nosotros podemos creer en Dios y nos podemos encomendar a Él todos los días. Podemos orar, podemos pedirle a Dios sabiduría, le podemos pedir a Dios para hacer un buen gobierno. Lo que no podemos es imponer las creencias de uno en el otro. Entonces, los términos de la pregunta son un poco difíciles de explicar, porque cuando tú me decís, ¿va a imponer? Bueno, obviamente no, cero, 100%. Es más, si queremos dejarlo más claro, lo dejamos más claro, que vamos a ser un Estado laico. Pero al final de cuentas, uno cuando toma una decisión, yo le consulto a Dios. Y yo creo que me contesta. Entonces, yo no puedo imponer mis creencias en nadie. De hecho, yo no soy una persona religiosa en el sentido estricto de la liturgia, pero sí le oro a Dios y le pregunto y le pido. Y antes de venir aquí le pedí y le pregunté. Entonces, lo que nos podemos comprometer, Félix y yo, como personas que respetamos el Estado de Derecho absoluto, es que el Estado salvadoreño va a continuar siendo laico 100%. Pero nuestra vida personal, así como la vida personal de cada uno de ustedes, es personal y cada quien decide creer en lo que quiera creer y cada quien decide orar de la manera que quiera orar o no orarse si no lo quiere. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué postura tiene en cuanto al aborto y sobre el matrimonio del mismo sexo? Silencio, por favor. Nosotros no pretendemos cambiar la ley en cuanto al matrimonio. Nosotros creemos